Amados hermanos, yo le he pasado al grupo de la iglesia y a algunos que no están en el grupo de la iglesia, pero tenía sus números, el PDF con el PowerPoint. El tema de hoy son las dispensaciones. Necesito tu connivencia, amado hermano, por lo menos hasta las 12:30, para tratar un tema, me parece, por demás de importante. Asomarnos, por lo menos, el tema es muy amplio. Como dice el flyer que se mandó al grupo de WhatsApp, nuestro tema es las dispensaciones. Usted sabe que Jeremías 5:14 dice: yo puse mis palabras en tu boca por fuego, y a ellos lo puse por leña. Para que se dé este milagro se necesita una predicación de fuego. No creo que sea el caso en esta mañana, pero se necesita un corazón de leña, ¿no? Y de manera especial, hermanos, hoy que vamos a ver un tema muy importante. Ustedes saben que la hermenéutica es la ciencia bíblica que nos permite interpretar la Escritura. Dios se ha revelado, dice el apóstol Pablo, que habiendo hablado de muchas maneras, no habló en este último tiempo por su Hijo, y los seguidores de ese Hijo constituyeron el canon, y Dios ha revelado su naturaleza, su propósito, su voluntad en su palabra. Siempre, hermano, lo que vamos a conocer de Dios está basado en su palabra. Dios siempre se revela a través de su palabra. Si alguna vez lo hace excepcionalmente de otra forma, es justamente eso, una excepción que confirma lo que es la regla. Estuve en Turquía y he hablado con creyentes turcos que me dicen que se le apareció el Señor. Y claro, como no tenían acceso todavía a la Biblia, el Señor se lo explicaba directamente y no me cabe duda que es así. Pero esos casos son excepcionales y confirman lo que es la regla, lo que podemos descubrir a través de la Escritura. Así que es muy importante cada vez que abordamos la Escritura seguir patrones hermenéuticos para poder interpretarlo. El texto que vamos a usar como texto áureo es 2 Timoteo 2:15. Dice así la palabra de Dios, los consejos del apóstol Pablo a su discípulo Timoteo, anciano de la iglesia en Éfeso. Dice así la palabra de Dios: procura con diligencia presentarte a Dios aprobado, como obrero que no tiene de qué avergonzarse, que usa bien la palabra de verdad. Ahora, esa palabra usa, uno podría pensar que usa bien la palabra, que sabe bien del espadeo bíblico, por ejemplo. ¿Se acuerdan? Antes hacíamos el espadeo bíblico, se decía un texto y el primero que no encontraba, Abdías, no sé cuánto, ¿te acordás? Ganaban premios, ¿no? Estaba bueno. Uno podría pensar que usar bien la palabra es eso, saber encontrar los pasajes difíciles o poco frecuentados. Pero ustedes saben que la palabra usa, en el idioma que escribió el apóstol Pablo, es la palabra ortotomía, que está formado por dos palabras: ortos, que significa derecho, correcto. Por ejemplo, aparece en ortografía, el escribir correctamente, ortopedia, ¿no es cierto? Y tomía, que sabemos mucho por la medicina, siempre tiene que ver con el corte, la vasectomía, mastectomía, siempre tiene que ver con el corte. Mire, se lo pongo por ahí en el interlineal para los discípulos deleites que saben griego. Ven ahí la palabra que está remarcada en azul, es en el interlineal dice cortando derecho, ortotomía. Por supuesto está conjugado el verbo ahí, ¿no? Pero es cortar derecho, ¿no? Mire cómo han traducido algunas versiones ante esta palabra, ¿no? Ortotomía, cortar derecho, cortar correctamente. Yuneman, que es una versión que no me simpatiza mucho, es judío mesiánica, pero mire qué bien que la traduce acá. Dice: afánate para ti mismo, probado presentarte a Dios, obrero inavergonzable, recta cortando la palabra de Dios. La Dios habla hoy que no habla de cortar, pero traduce todo el concepto, pero se pierde lo de cortar. Dice: haz todo lo posible por presentarte delante de Dios como un trabajador aprobado, que no tiene de qué avergonzarse, que enseña debidamente el mensaje. La NBI dice: esfuérzate por presentarte a Dios como obrero que no tiene de qué avergonzarse, que interpreta rectamente. Mire cómo traduce la ortotomía, ¿no?
la palabra de verdad. Y la Biblia textual dice, procura con diligencia presentarte a Dios aprobado, como obrero que no tiene de qué avergonzarse, que traza en el sentido de eso, de como el que corta un traje, ¿no? Como decía la 909, ¿se acordarán que decía traza? Pero la idea, si bien algunos traducen todo el concepto y el tema de ser específico y enseñar correctamente, tiene esta idea de corte. Y es muy importante entender esto, porque las dispensaciones, hermanos, nos hablan de... Usted sabe que se previene mucho de las sectas. Hay sectas que por no interpretar correctamente, por no cortar la palabra, por supuesto la palabra es una unidad. Amén. Dios es el mismo hoy, ayer y por los siglos. Pero Dios no siempre se relacionó de la misma forma con las personas. Por ejemplo, hay sectas que creen que hay que guardar el sábado. Hay sectas actuales que creen que hay que circuncidarse, hermano. Eso es porque no han tomado debidamente qué cosas son para un periodo y qué cosas son para otras, ¿no? El tema de las sectas es muy... Ellos toman mucho esto de no respetar los periodos, las dispensaciones que el Señor determinó en su soberana voluntad. Insistimos, Dios es el mismo, hoy, ayer y por los siglos. Amén. Pero Dios no siempre se relacionó igual. Si bien los principios son los mismos, hay diferentes etapas, periodos, cortes, dispensaciones en la historia de la humanidad. Una dispensación, podríamos definirla así, en la Biblia, es la administración de un tiempo o periodo y extensión de tiempo en el cual Dios trata con el hombre. Digo que hay mucho para hablar de eso porque cada dispensación tiene una riqueza especial. Descubrimos aspectos de Dios, del mandamiento y aspectos de los hombres. Es muy importante, hermanos, entender esto, ¿no? ¿Por qué? No podemos sacar mandamientos de otra dispensación, ¿no? Por eso algunos erran cuando quieren sacar principios de la ley, por ejemplo, ¿no? Y la ley era para otro periodo. Esto no quiere decir que la ley haya pasado, después tenemos que explicar varias cosas, pero no podemos sacar los mandamientos para la iglesia del Antiguo Testamento. Por eso es que no andamos revoleando sacos, hermanos, como Elías revoleaba su manto, porque entendemos que eso era para otra dispensación. Ahora, no podemos sacar, ¿no? Ahora esto quiere decir que no podemos leer el Antiguo Testamento, no, por supuesto. Dice el apóstol Pablo que toda la palabra, toda la escritura es inspirada por Dios, soplada por Dios y es útil para redarguir, para corregir, para instruir y para que el hombre de Dios, hombre y mujer, esté enteramente preparado para toda clase de bien, toda buena obra, ¿no? Pero cuando leemos el Antiguo Testamento, así tenemos que ver qué cosas fueron dichas para ese tiempo, quizás también sacar el principio y aplicarlo, hay que hacer un magisterio, hay una maestría, pero no quiere decir que directamente las cosas de otra dispensación se pueden aplicar directamente a esta, ¿no? Bien, volvamos a la Biblia, entonces, y si pudiéramos preguntarlo, seguramente esto a algunos ya les parecerá muy conocido, lo hemos estudiado varias veces, pero otros puede ser que no, y es muy importante entender esto, ¿no? Si se pudiera preguntar a Dios cuál es su máximo deseo, ¿qué piensan que contestaría? ¿La salvación de las personas? Dice la Biblia que Dios quiere que todos los hombres sean salvos, ¿no? Y vengan al conocimiento de la verdad. Por eso es paciente, no con ellos, con nosotros, ¿no? Bueno, que la iglesia le adore más, quizás, mayor santidad, seguramente estas son cosas que Dios quiere. Pero ¿qué cosa anhela fervorosamente Dios? Es su profundo deseo, su máximo deseo. ¿Mejores pastores, quizás? Vamos a leer Efesios, hermanos. Efesios, vamos a ir a la Escritura y vamos a leer Efesios, capítulo 1, versículos 7 al 10. Estos textos son fundamentales, hermanos. Hay quienes no creen en las dispensaciones y nos acusan de que hacemos violencia al texto, y la palabra dispensación es bíblica. Dice así, hablando de Jesucristo, en quien tenemos redención por su sangre,
el perdón de pecados según la riqueza de su gracia. Amén. Que hizo sobreabundar para con nosotros en toda sabiduría e inteligencia. Escuche esto, hermano. Dándonos a conocer lo que nadie sabe, hermano. Lo que nos enseñan las universidades, lo que nadie sabe, por más que sean hombres instruidos, conozcan mucho, no saben esto, que Dios se lo reveló a la iglesia. Dice, a conocer el misterio de su voluntad. Esto no quiere decir que la voluntad de Dios es misteriosa, sino que era un misterio que solo se puede acceder por revelación de Dios. No es que el hombre pensando puede llegar a descubrir esto, ¿no? Es un misterio que Dios ha revelado. Según su beneplácito, o sea, lo que más le da placer a él, ¿no? El cual se había propuesto en sí mismo, de reunir todas las cosas en Cristo en la dispensación del cumplimiento de los tiempos, así lo que están en los cielos como los que están en la tierra. Yo quiero llamar tu atención sobre la palabra reunir, ahí, que no es la mejor traducción. Mire que somos fanáticos de la Reina Valera. Hoy criticar a Casiodoro de Reina y Cipriano de Valera es una tontera muy grande, ¿no? Estos hombres de Dios, escondidos con 4 manuscritos griegos, escondidos en los galpones de forraje de sus amigos, y a la luz de una vela hicieron la maravillosa traducción, perseguidos por la Contrarreforma, y hoy nosotros podríamos decir, se equivocaron. Pero sin embargo, usted sabe que la palabra reunir en el idioma original es una palabra militar. En griego, reunir es la palabra anakefalaiosis. Si usted se la olvida, no hemos venido a aprender griego, ni yo tengo capacidad para enseñarlo, pero me gustaría que recuerde el concepto. Anakefalaiosis parece una enfermedad, ¿no? Es el gran proyecto de Dios. Es muy importante, hermanos, porque Dios está empeñado en la anakefalaiosis de Cristo. Dice, anakefalaiosis le forman 2 palabras. Ana, que significa arriba, anastasis, que significa resurrección. Stasis es parado así, ¿no? Ana, arriba, o sea que estaba, por eso se traduce resurrección o insurrección también, ¿no? El velo se rasgó, anoten, abajo, ¿no? De arriba, abajo. Ana significa arriba. Y kefala significa cabeza. ¿Se acuerdan Guillermo Tardi cómo sufría de la cefalea, ¿no? Porque es un dolor de cabeza, kefala, se habla de un país acéfalo si no tiene gobernante, ¿no? Porque kefala es cabeza. O sea, hermano, mira vos, o sea que el objetivo de Dios, hermanos, es poner a Cristo a la cabeza y arriba de todas las cosas. Amén, dígame amén, claro que sí. Ahora bien, por eso dice en la dispensación del cumplimiento de los tiempos. La palabra dispensación es traducción de otra palabra hermosa que es oikonomía, de donde viene la palabra castellana economía, ¿no? Economía, en principio, era el orden de una casa, ¿no? Oiko es casa, nomía, orden, ley, ¿no? Es el orden de una casa. Efesios 3:9 aparece también la palabra dispensación. Mire, qué texto apasionante. Dice, vamos a leer desde el 8. Efesios 3:8 dice, a mí, que soy menos que el más pequeño de todos los santos, me fue dada esta gracia. Es por gracia, ¿no? Esto no se llega al conocimiento por la elucubración y el pensamiento humano. La gracia de anunciar entre los que no son judíos, los gentiles, el evangelio de las inescrutables, no se pueden contar, riquezas de Cristo. Y mire el 9, hermano, mire qué textazo. Dice, y de aclarar a todos cuál sea la economía, la dispensación del misterio escondido desde los siglos en Dios que creó todas las cosas. El mismo concepto, ¿no? De la anakefalaiosis, el misterio escondido desde los siglos en Dios. El Salmo 24:1 dice que de Jehová es la tierra y su plenitud, el mundo y los que en él habitan. El versículo 2 dice, porque él la firmó sobre los mares y la estableció sobre los ríos. O sea que Dios, hermano, que creó todas las cosas, que Dios es el creador del universo, creador de nosotros y creador de lo que vemos y de lo que no vemos, tiene todo el derecho, él, de administrar la historia
armara una economía para cumplir su propósito, poner a Cristo delante y arriba de todas las cosas. No solo delante como un capital en una marcha victoriosa, sino además arriba. Ese es el deseo de Dios. Y se lo spoileo, lo va a cumplir, hermano. Claro que sí. Ahora, Cristo como Rey del universo, ¿no? Cristo como Señor de la historia. Nos preguntamos, por ejemplo, ¿Israel está debajo de Cristo? No, ¿qué va? Es más, ustedes saben que los judíos más ortodoxos siguen esperando al Mesías, no creen. Mi amigo el rabino, yo le he contado varias veces, él me dice, pero tu Jesús no puede ser el Mesías. El Mesías cuando venga va a traer paz. Y tu Jesús no trajo paz, me dice. Ellos no creen. ¿Está Israel bajo Cristo? No. ¿El mundo está debajo de Cristo? No, ¿qué va? El mundo se ríe de Cristo, de la Biblia, de la iglesia. Los ángeles están debajo de Cristo. Por supuesto, hermano, estamos diciendo esto. Por supuesto que Él está por encima de todo, pero en la práctica, digamos, está usurpado la autoridad sobre el mundo por Satanás. Y Satanás ha metido mucho a través de las religiones. Entre los judíos hay mucha cosa satánica que ha introducido. Porque no aceptaron al Mesías. Entonces quedaron a la libre interpretación de un montón de cosas muy extrañas. Bien, paréntesis acá, hermano. Yo un paréntesis quisiera hacer. ¿Qué es lo único que hoy está bajo la autoridad y el dominio de Jesucristo? ¿Qué les parece? La iglesia. O sea que la razón de ser de la iglesia, por eso que enseña a los ángeles. La iglesia, hermanos, tiene que estar sujeta a Cristo. Cristo tiene que ser, no es solo un salvador, no es un rey quien, no es nuestro prócer Cristo. Cristo es el Señor de la iglesia, la cabeza del cuerpo y el Señor de nuestras vidas. Miren, hermanos, si nos preguntáramos, ¿para qué resucitó Cristo? ¿Quién me diría? Bueno, para probar que nuestra salvación fue aprobada. Miren lo que dice, este texto tiene que estar remarcado en tu Biblia en papel, hermano, o coloreado en tu Biblia digital. Miren lo que dice Romanos 14, 7 al 9. Mire qué texto, hermano. Dejamos el paréntesis. Porque ninguno de nosotros vive para sí. Hay algunos cristianos que viven para sí, hermano. Esto atenta contra el principio del Evangelio. El creyente no vive para sí. Y ninguno muere para sí. Pues si vivimos, para el Señor vivimos, gloria a Dios. Y si morimos, para el Señor morimos. Así que, sea que vivamos o que muramos, del Señor somos. ¿Fanatismo? Es lo que dice. Mire, dice, porque Cristo para esto murió y resucitó. Y si no sabían lo que era resucitar, lo explica. Y volvió a vivir. ¿Para qué? Para ser Señor, así de los muertos como de los que viven. Para esto murió y resucitó Cristo. Bien, cerramos el paréntesis, hermano, y volvamos a nuestro tema de las dispensaciones. Para hablar de dispensaciones, yo voy a usar un método que era muy usado antiguamente entre los periodistas, cuando había periodismo, ¿no? ¿Se acuerdan? Mark Twain, el cristiano, dice que desde que la información es un negocio, la verdad dejó de ser relevante. Pero saben que en los diarios antes de que venga el Ofsted y la computación y todo eso, se armaban letra por letra, en una caja, cada página. Arqueología pura, ¿no? Los chicos. Pero se armaba cada página con cada letrita al revés. No se los armaba. Entonces, todos los periodistas escribían con el método de la pirámide invertida. O sea, ponían una noticia, ponían primero todo lo que involucraba esa noticia, las 5 W, ¿no? ¿Qué, quién, cómo, dónde y cuándo? Y es la pirámide invertida porque iban citando cosas menos importantes en el contexto de la noticia.
Esto venía por si había algún auspiciante que venía y pagaba, había que sacar en cada hoja. Sacaba. Entonces por eso se hacía con el método de la pirámide invertida. Increíble que esto pasaba, esto era real. Hoy se hace fácil, claro, se acomoda en la computadora, después se imprime. Pero antes había que armar cada página. ¿Por qué digo esto? Porque hay mucho para hablar y yo voy a decir primero algunas cosas porque me gustaría que queden y luego sobre las mismas cosas ir profundizándolas. A ver, hasta acá no nos va a correr un auspiciante, pero tengo miedo de que no alcance el tiempo para hablar todo lo que hay para hablar. Ustedes en el PDF tienen inclusive un material abajo más para, si quieren investigar cosas sobre este apasionante tema. Ustedes saben, cuando Dios crea al hombre, hermano, cuando Dios crea al hombre como corolario de su creación, magnífico, Dios creó este maravilloso mundo, los animales, los sistemas ecológicos, todo lo ha hecho Dios. Pero como corolario de eso, creó a la primera pareja humana, que se llamaba Adán. ¿Sabe que la primera pareja se llamaba Adán? Ahora, el hombre fracasó, ¿se acuerdan? Esto no quiere decir que Dios tenía varios plan B, sino justamente el tema de las dispensaciones nos habla de la gracia de Dios, del deseo de Dios, de trabajar con el hombre, de fundirse con el hombre. Lo quiso poner como virrey de su creación. Le delegó autoridad, le dijo que se señoree sobre la creación que él había creado, lo puso como su virrey. Y usted sabe que el hombre fracasó y vino un juicio, fueron expulsados del jardín del Edén. Ahora, eso que se dio en ese se repite en cada periodo de los llamados dispensaciones. Siempre Dios tiene un proyecto para el hombre. Jeremías decía que Dios tiene pensamiento de paz para nosotros. Y el hombre siempre huyéndole a esto, siempre rechazando, siempre. Por eso tenemos dispensaciones bíblicas en la economía divina. Tenemos períodos bíblicos para cumplir el proyecto de Dios que tiene que ver con la anaquefalaiosis, poner a Cristo delante y arriba de todas las cosas. Podríamos definir qué es una dispensación bíblica, un periodo, así dice Scofield, un periodo durante el cual el hombre es puesto a prueba con referencia a cierta revelación específica de la voluntad de Dios. O sea que las dispensaciones son periodos donde Dios puso a prueba al hombre. El diccionario bíblico define la dispensación o dispensaciones como el trato ordenado con los hombres por parte de Dios en la variada administración de sus caminos en distintos tiempos. Parece muy técnico. Pero... Bueno, y claramente podemos contemplar, si usted no lo alcanza a ver acá, porque lo vamos a repetir mucho, hay 7 dispensaciones, hermanos. Están claramente marcadas en la Escritura. Me asiste la convicción que es así. Los hermanos, bueno, hubo otros que también lo vieron, pero los hermanos fueron pioneros en ver esto, por eso a los hermanos los llamaban dispensacionalistas. Cuando el dispensacionalismo llega a Estados Unidos, llega de la mano de John Nelson Darby, ¿no? Ellos explicaban que la reforma se le había pasado a esto. La reforma creía que Israel fue desechado, por ejemplo, y que Dios ahora se ocupaba de la iglesia. Y le erraron en eso. Miren que los reformadores fueron hombres con una luz bárbara, pero le erraron en esto, sobre Israel. Los hermanos vieron que Dios tiene un proyecto con Israel, y a pesar de su rechazo, y a pesar todavía tienen una posibilidad, cuando vengan una disciplina dispensacional, de ser otra vez tratados para provocar el arrepentimiento. Los 7 periodos son la inocencia, la conciencia, el gobierno humano, la promesa, la ley, la gracia y el reino. Si no lo entiende y tampoco entiende el dibujito de abajo, no importa, ya lo vamos a ir viendo en esto de la pirámide invertida, pero déjeme que diga esto que es lo más importante. Cada dispensación comienza con el hombre establecido por parte de Dios en una nueva posición de privilegio y de responsabilidad y termina con el fracaso humano. Siempre, hermano. Estamos viviendo la 6ª dispensación y falta la
la séptima dispensación, pero se la spoileo ya, el hombre vuelve a fracasar en el proyecto divino. Hay una rebelión final en el milenio y Dios va a destruir todo como fin de su propósito. Y termina con el fracaso humano. O sea, hermanos, tenemos que las dispensaciones muestran, por un lado, la gracia divina y por otro lado, la rebeldía humana. Cada periodo de la historia se ve esto. Un Dios amoroso dando mandamientos, buscando intimidad con el hombre, dándole responsabilidades, dándole autoridad. El hombre desafiando esto, rechazando esto, Dios derramando un juicio, como siempre. Siempre se da esta constante. Se dio en el tiempo de los jueces, se dio en el tiempo de los reyes, y se dio en cada una, si bien los jueces y los reyes forman parte de una sola dispensación. Tengo dos figuras ahí de la gracia y la rebeldía humana y otro que está sobre una cuerda floja, ¿no? Porque siempre es así. Dios buscando al hombre y siempre es así, el hombre rechazando esto. Hay un gráfico ahí, mi edecán, Fabricio, que habla de las 7 dispensaciones. Es muy importante que usted entienda esto. La primera es la dispensación de la inocencia, dijimos, o también llamada edénica. Es la dispensación edénica porque es lo que pasa desde la creación hasta la expulsión del paraíso. Luego viene la dispensación de la conciencia. Dice la Biblia que los ojos de ellos fueron abiertos. Y el hombre conoció la diferencia entre el bien y el mal y empezó a practicar el bien y empezó a practicar el mal. Pero practicando el bien o practicando el mal quedó privado de la vida. Luego está el periodo del gobierno humano, ya lo vamos a ver un poquito. Y luego la promesa, y Dios se ocupa sobre un pueblo, a ese pueblo le da su ley, y luego viene el periodo de la gracia. Usted ve ahí que después de la era de la iglesia, el nuevo pacto, y antes de la séptima dispensación, que es el reino, hay un tiempo. Ese tiempo no es una dispensación más porque pertenece al tiempo de la ley, porque es el trato que Dios va a hacer con Israel. Tanto Israel ha despreciado a Cristo. Y Dios sigue buscándole y dándole una oportunidad una vez más para que vuelvan a Él. Y dice la Biblia que se van a convertir. Va a haber 144.000 judíos más 2 testigos que van a empezar a predicar en lo que la Biblia llama una gran tribulación. Esto ya la iglesia no va a estar acá, pues es un trato que Dios va a hacer con su pueblo Israel. Y eso va a determinar también quiénes van a entrar al milenio y quién no. Por eso la séptima dispensación es el milenio. Mire, se lo pongo acá, por si no se alcanzaba a ver, lo puse en alial blanco sobre negro. Tenemos la inocencia, la conciencia, el gobierno humano, la promesa, la gracia, el reino, inocencia, conciencia, gobierno humano, promesa, ley, gracia y reino, ¿no? Bien. Acá tenemos, no sé si se alcanza a ver, quizás muy bien, la primera dispensación es la llamada dispensación de la inocencia. Bien, vamos explicando un poquito más, pero por si la duda tenemos que cortar, vamos a dejar los conceptos más básicos. La primera dispensación va entonces desde la creación del hombre hasta la expulsión del paraíso. Hay mucho para hablar acá, hermanos. ¿Por qué Dios puso a la primera pareja humana, a Adán, en un paraíso? ¿Por qué lo echa y pone a unos ángeles, a unos querubines, no ángeles, con espadas ardientes para impedir que el hombre vuelva y viva eternamente con esa falla tan grande que fue haberse rebelado contra Dios? La segunda dispensación, hermano, es la dispensación de la conciencia. Y va desde la expulsión de la primera pareja humana hasta el diluvio. Bueno, ahora que estaban, Dios les dice, bueno, que se manejen según su conciencia. Ahí nace Caín, ¿se acuerdan? Caín funda su primera ciudad. Esta es la dispensación de la conciencia. Dios vuelve a apostar con el hombre. No es que tenga un plan B, entiéndame, pero enfatiza cómo Dios siempre está tratando de que el hombre refleje su autoridad, su santidad.
y sea obediente a su propósito. Desastre. Fue un desastre tan grande que Dios va a destruir todo con el diluvio. Va a haber mujeres que van a tener relaciones sexuales con ángeles. Desastre. Va a haber una raza híbrida que no es adámica. Y un grado de maldad tremendo, tremendo. Dios va a destruir todo. Se va a quedar con 8 personas nomás. Y ahí empieza la tercera dispensación postdiluviana. Dios dice, bueno, voy a apostar a esta familia, a Noé, sus 3 hijos, sus 3 mujeres y su esposa. 8 personas, de ahí vino todas las razas. Otra vez se repartió todo lo que es la humanidad. Desastre, pues. Apenas bajaron del arca, bueno, Noé hace un altar. De Noé sacamos cosas tan lindas, ¿no? Lo que fue cuando fabricó el arca, ante las burlas, y es una figura de la venida de Cristo, ¿no? El Señor dijo eso. Pero después Noé, después que pasó el diluvio, miren que había pasado una disciplina donde Dios había destruido toda carne. Sin embargo, ellos, unos pecados terribles, como dice Pablo, cosas que ni aún se nombran entre los gentiles, hicieron Noé y sus hijos. La tercera dispensación, entonces, es luego de que la de la promesa. Esto va desde Génesis 8 a Génesis 11, hasta la confusión de las lenguas. Esta es la del gobierno humano. Bueno, otra vez Dios les deja, a ver qué van a hacer. Y es un desastre, la gente se vuelve a rebelar contra Dios. Otra vez, Dios dando una oportunidad, otra vez Dios acercándose al hombre, otra vez Dios manifestándose al hombre y otra vez el hombre rechazando su autoridad, queriendo gobernar él. Babel es mucho más que la confusión de lenguas. Babel, ellos querían tener una torre alta para que de todo, cuando se esparzan, sean y vuelvan como un nacionalismo, y así rebelarse contra Dios. La cuarta de las dispensaciones es la llamada de la promesa. Bueno, como no anduvo esto, Dios apuesta a un hombre, Abraham. Abraham es llamado de una tierra repagana, Ur de los Caldeos. Nace la época de los patriarcas, una nueva dispensación, una promesa. Se le hace una promesa a Abraham que tiene que ver con una tierra, pero que tiene que ver con una bendición que iba a abarcar a la humanidad. En ti serán benditas todas las naciones de la tierra. Abraham, Isaac, Jacob, con los hijos de Jacob se forma un pueblo que se vuelve a rebelar contra Dios y acaban esclavos 430 años en Egipto. La quinta dispensación es la dispensación de la ley. Dios los saca con mano poderosa. Usted conoce la historia, si leyó la Biblia o vio la novela. Dios los saca con mano poderosa a través de Moisés. Y ahí se forma el pueblo de Israel. Si bien ya Abraham era llamado el hebreo, el pueblo de Israel se forma con el éxodo, ¿no? El éxodo, Dios se revela a ellos de manera especial como Yahvé, como el que es. Vieron que en castellano están los verbos copulativos. Yo me acuerdo que lo aprendí cuando era chico y me quedó. Los verbos copulativos son los verbos que no pueden ir solos. Yo no puedo decir, por ejemplo, yo soy. Porque tengo que decir, ¿yo soy qué? Yo soy, qué sé yo soy un viejo, yo soy argentino, soy de Central. Bueno, pero no puedo decir yo soy, pero Dios dice yo soy. Bueno, la quinta dispensación es la dispensación de la ley. Dios forma un pueblo, Dios trata con un pueblo. Ese pueblo es sacado, está la época de Josué, la época de los jueces, la época de los reyes cuando estaban unidos, de los reyes cuando estaban divididos, la cautividad en Babilonia, la caída del reino del norte, antes, luego la vuelta, los tiempos de restauración, la vuelta a Jerusalén, los 400 años de silencio, y la ley abarca hasta la muerte, resurrección de Jesucristo y venida de Jesucristo en espíritu, como lo había prometido en Juan capítulo 14. Luego entonces empieza
la época de la gracia. Siempre hubo gracia. No es que la gracia es solo acá, pero Dios no se maneja igual, ¿ven? Por eso es muy importante establecer qué cosas fueron dichas a quién. Por ejemplo, David, que era un rey de la dispensación de la ley, él dice, no quites de mí tu Santo Espíritu. Claro, él sí, porque el Espíritu en esa dispensación venía y se iba. Venía, ¿se acuerdan de Sansón? Venía y se iba. Si tenía el pelo largo, venía el Espíritu Santo, pero si no, perdía. David temía eso y le dice, no quites de mí. No puedo tomar eso para decir que la salvación se pierde hoy. Estamos en otra dispensación. No sé si me explico. Muy bien, ese es el tiempo de la gracia. Y la séptima de las dispensaciones es la anakefalaiosis, donde se cumple el propósito de poner a todo el mundo bajo la autoridad y el dominio de Jesucristo. Eso se va a cumplir en el reino milenial, la séptima dispensación. Una vez más, Dios va a mostrar al mundo. ¿Sabe que el milenio va a ser la última oportunidad que le va a dar Dios al hombre? Que en un escenario sin problemas, porque no va a haber problemas ecológicos, no va a haber problemas políticos, porque el que se va a sentar a gobernar el mundo va a ser la única persona ontológicamente preparada. Santo varón, nuestro Señor Jesucristo, va a gobernar el mundo. El diablo va a ser atado. Se van a restituir las condiciones edénicas. ¿Y sabe qué? Se lo spoileo, hermano. El hombre se va a volver a rebelar contra Dios. Dice la Biblia que de los 4 puntos de la tierra va a haber rebeliones contra Dios. Y ahí Dios va a destruir todo, va a ser cielo nuevos y tierra nueva. En ese milenio nosotros vamos a reinar, hermano, pues somos la esposa de ese rey. Hay un lugar primordial ahí para la esposa de ese rey. Ahora bien, yo puedo seguir profundizando un poco más, pero como sabía, me iba a quedar, ustedes pueden verlo, ahí aparece la primera dispensación, es la de inocencia, y están los textos, yo se los puse ahí en el PDF, que muestran cómo Dios crea al hombre y cómo Dios los expulsa luego de su caída. Así con la segunda dispensación, con la de la conciencia, así también con la del gobierno humano, con la promesa, con la ley y con la última dispensación. Ahora bien, amados hermanos, ustedes van a ver unos gráficos, si lo quieren seguir profundizando. A mí se me ha acabado el tiempo, no quiero, dije que iba a hablar hasta las 12:30 y no quiero aburrirlos, hermanos. Hay mucho material ahí, si ustedes los quieren seguir viendo. Otra vez, como estamos en el método de la pirámide invertida, aparecen las 7 dispensaciones. Vamos a repetirlas, ¿les parece? La primera fue la de la inocencia. La segunda, conciencia. La tercera, gobierno humano. La cuarta, promesa. La quinta, ley. La sexta, gracia o eclesiástica. Y la séptima, la del reino. Todo esto, y si ustedes pueden ver los textos ahí, muestran el corazón amoroso de Dios. Hoy estamos en el tiempo de la gracia y creemos se está pronto a terminar. Porque esto termina, ustedes lo pueden ver ahí en la profundización que hacemos de la sexta dispensación, acaba con el arrebatamiento, el rapto de la iglesia. Un día millones de personas van a desaparecer de la tierra. A mí me da cosa que fue una moda en los años 80 en las iglesias, ¿no? Hay que volver a afirmar esto, hermanos, el Señor viene. El otro domingo vamos a hablar, pero de la venida cuando viene a salvar a Israel. Pero antes de eso va a haber un rapto, así lo llama la Biblia, un arrebatamiento de nosotros. Yo no sé si todos los que estamos acá formamos parte de esa iglesia que va a ser arrebatada. Y tenemos mucho miedo de que esté con nosotros, que cante con nosotros, que se goce con nosotros, se maraville con nosotros ante la economía divina. Y nos suba con nosotros si el Señor nos arrebata. El Señor puede venir en cualquier momento, hermano. No hay señales para el rapto, hay señales de la venida. Por eso sabemos que esta dispensación está llegando a su fin. Queremos invitarte de corazón. El Señor nunca le rogó a nadie que lo siguiera, pero nosotros sí queremos rogarte, queremos invitarte, queremos amorosamente pedirte que consideres a Jesucristo
como el Señor, como el dueño, como el amo de tu vida. Para eso murió Cristo, para pagar el pecado que nosotros teníamos que pagar. Él lo pagó. Para que eso sea imputado a nosotros, si creemos en Él y si nos arrepentimos de nuestros pecados. Hay mucho para ver. Yo sabía que íbamos a cortar la pirámide, no nos corre ningún auspiciante, pero quizás este mensaje requiere una elocuencia que yo no tengo. Pero no tenemos ningún apuro. Si alguien quiere aclarar algún concepto. La economía divina es poner a Cristo delante y arriba de todas las cosas. Para eso Dios preparó dispensación. Esto no es una cosa que se nos ocurrió a nosotros. Dios la preparó para cumplir su propósito. Y hoy cumplir su propósito es venir a Cristo. Someterse a Él, a su voluntad. Seas creyente o no, Cristo es el Señor de la historia, la cabeza de la iglesia y debe ser el Señor de nuestras vidas. Si no, es toda una farsa. Jugamos a ser cristianos. Si Cristo no es el dueño, el Señor, el amo. Si no vivimos para nosotros mismos, sino para aquel que murió y resucitó por nosotros, como dice 2 Corintios 5:15. Oramos y le pedimos al Señor que nos bendiga para capitalizar estas enseñanzas. Amado y bendito Dios, gracias te damos en el nombre de Jesús, porque nos revelaste a nosotros tu propósito, tu economía. Gracias porque esto consiste en poner a Cristo delante y arriba de todas las cosas. Gracias porque pertenecemos a Cristo, porque somos de Él, porque Él nos compró, porque vivimos para Él. Ayúdanos a entender esto en el nombre de Jesús. Amén.